Para variar un poquito, vamos a hablar de impuestos. No de todos los impuestos que existen en España, porque hay más de 100. Pues los hemos enfocado a la gente que son empresarios, autónomos societarios, como impuestos que están relacionados con las nóminas, y también hemos tocado jubilados. Hay que decir que ciertamente nosotros no somos los expertos en este tipo de impuestos, nosotros somos expertos en montar estrategias utilizando empresas en el extranjero para poder reducir esa carga que podamos llegar a tener aquí en España. Nosotros, cuando hablamos de las LLC en Estados Unidos vendiendo servicios digitales completamente, ese IVA nos lo podemos ahorrar. Es que hay gente que dice, hostia, es que antes de acabar el trimestre me veo con la caja llena de pasta y luego entre IRPF y entre IVA es que me quedo en negativo. ¿Cómo es posible? Yo creo que esta gente, los que tienen negocios físicos, pues deberían ser, son mucho más vulnerables, sobre todo a los cambios legislativos. El que está en nómina tiene alguna manera de eludir. No, se pringa porque se lo han quitado antes de que reciban el dinero. La única manera es que pueda decirle a su jefe, dice, oye, que yo quiero ser autónomo. Y ahora me ha venido un caso a la cabeza, que es el de Globo. A Globo le metieron una multa de millones. ¿Cuál es la receta de hoy? ¿Cuál es el entrante del día de hoy? ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy, para variar un poquito, vamos a hablar de impuestos. No de todos los impuestos que existen en España, porque hay más de 100. Entonces hemos hecho una pequeña selección, un buen banquete de impuestos que obviamente pues los hemos enfocado a la gente pues que son empresarios, autónomos societarios, como impuestos que están relacionados con las nóminas, y también hemos tocado jubilados, ¿vale? En el día de hoy vamos a tocar también jubilados. Vamos a entrar un poquito en detalle en cada uno, ¿vale? Hay que decir que ciertamente nosotros no somos los expertos en este tipo de impuestos, nosotros somos expertos en montar estrategias para, utilizando empresas en el extranjero, para poder reducir esa carga que podamos llegar a tener aquí en España, pero es importante que veamos punto por punto qué impuestos tenemos en cada tipología y ver cómo los podemos atacar dependiendo de si somos una cosa o si somos lo otro. Entonces, dicho esto, empezamos. Entonces, la primera estructura, primera persona jurídica que había previsto son las empresas, ¿vale? Cuando hablas de empresas, seguramente te vendrá el impuesto de sociedades, que sería como el más importante, que lo tenemos al 25%, a no ser que tengamos una empresa de nueva creación al 15%, ¿vale? Y aquí voy a poner un matiz, porque esto va a estar lleno de matices. Bueno, Federico, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, muchas de las cuestiones que nos planteamos es si primero empezar como autónomo y luego pasar como empresa, y es que cualquier gestor te diría, no, es que incluso yo leyendo en los blogs que hay, porque he ido revisando información y demás, todos he visto lo mismo. Siempre ponen como que la mejor solución es el autónomo, porque es más barato, es más sencillo, pero todo eso tiene un lado oscuro, ¿vale? El autónomo tiene las ventajas, pues que es muy rápido de hacer, al principio pagas ese 19% en IRPF, pero lo que no te dice nadie es que toda la responsabilidad cae sobre ti, ¿vale? Entonces, simplemente en montar una SL, estás en realidad poniendo un seguro a cualquier cosa que suceda en esa actividad empresarial, siempre y cuando pues no sea obviamente nada ilegal y demás. Si tú estás intentando hacer las cosas bien y por lo que sea se tuercen las cosas en tu empresa, pues todo se queda en la empresa. Ese coste no te lo dice nadie y ese coste no tiene valor porque no vas a saber nunca hasta cuánto puede tener una deuda y que te vaya a joder la vida, ¿vale? Porque es que dependiendo de cómo te puede joder la vida. Entonces, una de las cosas que puede suceder, ¿vale? En un caso hipotético, y es que empieces siendo autónomo, porque dices, hostia, lo más barato, más fácil, más rápido de hacer, ¿vale? Me engañan con la tarifa plana, que puede ser de 80 euros o por ahí, que me va a durar un año, y luego ya va a pasar al rango mínimo, que va a ser 260 y pico euros,
facture o no facture. Eso ya como cuota de autónomos de Bueno, base. si quieres te digo los tramos, que lo tengo por aquí, ya Dale, preparado. dale, dale. Dale, Mira, dale. el que gana hasta 670 euros, ese le cae una cuota en 2024 de 230,15 euros. Si nos vamos al ¿Cómo, tramo, cómo? ¿Cómo? ¿Solo cobrando 200? no, 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 no. Si tú ganas 670 hasta Ah, 670 euros, tú vale, vas vale. a pagar 230,15. Esto significa que es prácticamente el 40% ¿vale? de lo que ganas se te va para pagar el autónomo. Eso no tiene mucho Pero sentido. espérate que no has pagado IRPF, no has pagado nada, ¿eh? Claro, claro, solo estoy hablando de la cuota de autónomos, ¿vale? Es decir, que ya el 40% de lo que has ganado, o sea, de lo que se supone que has ganado hasta 670 euros, o sea, va para pagar la cuota de autónomos. Yo creo que aquí habría que hacer un inciso y habría que decir, oye, este tío que no es ni mileurista, siquiera, o sea, este tendría que estar exento, ¿sabes? ¿Sabes? No me jodas, tío. El 40% de lo que gano se lo tengo que dar. Y luego como pago, ¿sabes? Para poder vivir. No me jodas. No tiene sentido. Bueno, hay muchos tramos, pero para mí el primero no tiene mucho sentido. Hay que recordar que hubo esta reforma, ¿no? Que antes estábamos pagando en torno a el mínimo eran 283, si no recuerdo mal, sobre por ahí, ¿vale? Y lo que han hecho es crear una tabla que al final lo que va a pasar es que van a recaudar más, ¿vale? Te la han vendido como bonita, que supone que vas a pagar menos, pero es que alguien que ya está ganando entre los 900 y los 1.166 euros, ya va a pagar prácticamente lo mismo que pagaba antes, que son 273. Y hay que decir que cada año van a ir incrementándose. Solo estoy hablando del 2024, pero es que los tramos van a ir al alza, ¿vale? Ujú. Entonces, pues bueno, aquí hay tramos hasta los 6.000. Básicamente, el que gana más de 6.000 o más va a pagar 542. O sea, ya no hay diferencia. El que gana más de 6.000 al que gana solo 670, pues de solo prácticamente Es que 200 y si te poco. fijas, en proporción putean más al que cobra menos que al que cobra más, ¿eh? Proporcionalmente. Putean mucho más, ¿sabes? Porque pagar 500 cuando Claro, es estás lo que estoy cobrando, diciendo, sí, sí, tal cual. sí, 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 ¿sabes? Estás cobrando que 6.000 putear. euros y solo pagas 542, que ya 542 me parece bien, o sea, no hace falta subirlo más, o sea, en realidad tendría que o desaparecer o ir para abajo. Pero si tú pones en proporción al tío que está cobrando 670 euros, quitándole el IRPF y todo, el tío está pagando un 47% de esos 670, que le queda 356,40 euros, ¿sabes? Que O sea, estás cobrando poco y el Estado te quita dinero a mansalva. O sea, es que eso no puede ser. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, he pasado por ahí la tabla para que lo podáis chequear, que parece una broma, pero es verdad. Luego, Vale. Eh, Entonces, vale, ¿esto por qué lo decía? ¿Eh? estoy viendo la tabla del 2025. Que, no, para los que, pues claro, aquí tiene algo más de sentido. Para los que cobran 670 euros, hasta 670, vas a pagar una cuota de 200 euros. Vale, ya han quitado de 200, han quitado 30 euritos, ¿sabes? Han quitado 30 euritos. Y Madre para mía. los, sí, Se han sí, quitado una costilla. va bajando para los tramos más bajos, bajan. Y para los tramos más altos, suben para el año 2025, ¿vale? A mí me parece bien que bajen el de abajo, pero el de arriba no lo tienen que subir porque pagar 542 euros por, por dar trabajo, por generar trabajo, es que se está pagando para trabajar, que no tiene sentido. No tiene ningún Bueno, hay tipo de que sentido. decir, hay que decir que la cuota de autónomos se deduce al final de año, ¿vale? Lo digo para Sí, que se bueno, pero sepa. pero es un gasto que no Te tienes deberías que tener. adelantar. Claro, no, no, es un gasto que no debería existir, ¿vale? Pero bueno, al menos te lo puedes Ujú. deducir. Sí, sí, todo esto venía porque estabas hablando de las empresas, ¿no? Retomo el hilo. Ahora estamos hablando de las empresas, de si ser autónomo o empresa directamente, y qué pasa, que si tú empiezas como autónomo y luego pasas a la empresa, como es la misma tipo de actividad, ya no puedes considerar que es empresa de nueva creación, con lo cual
pierdes ese 15% y te irías al 25% directamente. Hay que recordar que cuando tú montas una SL de nueva creación, que irías al 15%, es sobre los 2 primeros años que la empresa tenga beneficio. ¿Sabes? Es decir, que si tú no tienes beneficio, tú obviamente pues no vas a pagar nada. Pues en el momento que empieces a tener beneficios, se empieza a contar desde ese momento, no Tienes antes. 1 euro de beneficio y a cuenta. Ya cuenta, pero partirías a empezar por el 15%. ¿Vale? Si tienes, vas a tener un euro de beneficio, pues más vale gastarte ese euro en cualquier chuminada para que no se empiece a contar ese año como nueva creación y que empieces ese 15% ahí. Por dar trabajo no te beneficia ni al trabajador y si obtienes una ayuda la tienes que devolver. Las ayudas del gobierno timo. Mira, voy a hacer un reels hablando sobre, vamos, usa esa frase, ¿no? Timo. Haré un reels hablando sobre las ayudas del gobierno relacionado con los impuestos. Vale, venga, siga usted. Vale, pues IVA por... Vale, impuesto de sociedades, ¿no? Esto que hemos dicho, ¿no? 15% nueva creación durante los 2 primeros años que haya beneficio y si no ya nos iríamos al 25%. ¿Vale? ¿Qué impuestos Bueno, más hay que pagar en una sociedad? bueno, Sí, bueno, bueno. Si facturas menos de 100.000 euros, si no recuerdo mal, era 23%. sí, Vea, cierto. tienes el 15 como los 2 primeros años hasta que empiezas a facturar, o sea, beneficio, perdón. Luego tienes el 23% hasta 100.000 euros y luego de ahí para arriba vas al 25% del impuesto de sociedades. Y hay techo ahí. En cambio, si eres autónomo, el techo está en el 47%. Ajá. ¿Sabes? Entonces, No, sí, en entonces verdad vas ahí, hasta el sí. 50 y pico vas. Porque depende de la comunidad autónoma. O sea, en el general Sí, que tú estás viendo, en el general que tú estás viendo, va del 19 al 47, ¿vale? Ahí están los exacto, tramos. sí. Pero luego está el estatal, ¿no? O sea, está el estatal, ¿no? Y luego está el según La, la comunidad autónoma la comunidad que autónoma. te aplica otro tanto, ¿vale? Entonces creo que la comunidad valenciana llega a como a 50, 50 y pico. A la mitad. Sí, pero en regímenes generales, pues estaríamos hablando del 19 al 47%. ¿Vale? Y Sí, como pero mira. sociedades tendríamos eso, ¿vale? Mm. Luego hay un impuesto que es para las empresas, sobre la actividades económicas, ¿vale? Y Ajá. esto se le aplica a las empresas que facturan más de 1 millón a 1 millón al año, 1 millón de euros al año, ¿vale? Ujú. Y por declaración de alta, por declaración de variación de la actividad que puedas tener dentro de la empresa, comunicaciones o declaración de baja de la empresa. Eso tiene también otro impuesto, ¿vale? O sea, este impuesto yo lo desconocía, lo he visto hoy haciendo investigación, pero me parece heavy que inventan impuestos por todos lados, ¿vale? Luego tenemos un impuesto que es común, que todo el mundo lo conoce, que ya seas empresa como seas autónomo, que es el impuesto del IVA, ¿vale? Que esto siempre hay muchos problemas a la hora de cuando tienes que pagar todos los impuestos y demás, que hay una diferencia entre el IVA y el IRPF o el impuesto de sociedades que puedas tener, ¿vale? Y es que el IVA tú lo cobras y nunca es tuyo, simplemente lo estás recaudando. ¿Qué pasa? Que si no llevamos una buena gestión dentro de la empresa, o seas autónomo o seas SL, pues ¿qué pasa? Que estás contando con un dinero que has cobrado un 21% de más y luego te pega un latigazo el trimestre porque tienes que devolver todo ese dinero. Entonces hay que hacer muy buena gestión para hacer eso, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de las LLC en Estados Unidos vendiendo servicios digitales completamente, ese IVA nos lo podemos ahorrar, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues dependiendo. Una cosa que tiene mucho potencial aquí es que si es una empresa a lo que le vendes, no tiene tanta importancia o no tiene tanta relevancia, ¿no? Porque el IVA, el que tú cobras como el que te cobran a ti, pues uno se quita con el otro, con lo cual lo dado por lo que entra por lo que sale, ¿vale? Pero cuando tu cliente, cuando tú estás haciendo un servicio digital a
a una persona final, una persona física, una persona que no es una empresa, sino que simplemente es una persona. B2C. El B2C, exacto, que es el negocio dirigido al cliente final. Ahí el cliente no tiene manera de deducirse ese IVA. Tú vas a comprar al mercado, todos los productos tienen su IVA correspondiente, a la farmacia, cualquier producto, a la gasolina, todos tienen su porcentaje de IVA más impuestos añadidos y no tienes manera de poderte quitar ese IVA. Entonces, tú cuando vendes un servicio y lo haces desde una SL, siendo autónomo, tú tienes que cobrar el IVA, siempre. Y eso repercute en un 21% para el cliente, a más del precio real que tiene el servicio como tal. Entonces, cuando tú ese servicio lo haces a través de una LLC en Estados Unidos, ¿eso qué significa? Que puedes tener tu producto, tu servicio digital, un 21% más económico de lo que tú tenías antes. O quedarte el 21% para ti. Es decir, que comiences a ganar un 21% más de lo que estaba generando por el mismo servicio, mismo todo. Esas son las ventajas de comenzar a utilizar estrategias donde implican empresas en el extranjero, porque te vas a poder beneficiar de esas estrategias, ¿vale? Esto ya lo repito que donde tiene más impacto es cuando tu cliente pues es persona final, persona física final, ¿vale? Sí, sí, como bien dices, haciendo ahí un paréntesis, como tú dices, de hecho tenemos un cliente, ¿no? Que él estaba facturando directamente pues con su SL o como autónomo, lo estaba haciendo con IVA, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es, a través de la estrategia de la LLC, le está cobrando el mismo importe, ¿vale? Como importe final sin el desglose, o sea, para el cliente va a ser el mismo importe, pero él lo que va a hacer es que se lo va a quedar íntegro, es decir, se lo ha metido sin IVA, por así decirlo. Es decir, está ganando un 21% más que lo estaba haciendo antes porque lo estaba recaudando, ¿vale? O Es que sea, si como no es que si lo pensáis es como si tú ahora le subes un 21% a a tu producto y comienzas a ganar todo eso por decir, es que es una locura. Todo ese dinero que tú veías que se te iba trimestralmente, es que ahora te lo vas a quedar. ¿Ves? Es que es muy heavy, ¿vale? Es que hay gente que dice, hostia, es que antes de acabar el trimestre me veo con la caja llena de pasta y luego entre IRPFs y entre IVA, es que me quedo en negativo. ¿Cómo es posible? Eso obviamente es por una mala gestión, porque ese IVA no te corresponde. Quizá el precio no es el que corresponde tampoco, porque a lo mejor necesitas ganar un poquito más para ser rentable, pero ese IVA que estamos cobrando nunca nos pertenece, ¿vale? Lo digo muy claramente porque muchas veces hay gente que nos viene a hacer una consultoría y dice, es que pago muchos impuestos. Y dice, vale, ¿qué estás pagando? Ah, es que pago tanto de IVA. Vale, no. Es que el IVA no podemos hacer nada. Ahora, no sé, que tengas un servicio digital y lo que estés, lo empiezas a vender a través de la LLC. Si no, ahí no podemos ayudar porque es que las reglas son las reglas, ¿vale? Aquí siempre decimos que las cosas las hacemos de manera legal, entonces lo que es legal, ¿vale? Que no nos guste, eso ya es otra cosa. A mí no me gusta, ¿vale? Esto es que me pasó como cuando ayer que publicamos una publicación de que yo estaba eh, escuchando un podcast de inversión racional, que estaba Juan Carlos hablando con Luis Miguel sobre que Juan Carlos ahí defendiendo que había que pagar impuestos eh, a lo que fuese, ¿sabes? Y el otro le decía, pero tío, pero si es que no hay un control real de lo que se paga y de dónde se va el dinero. Es que se va a un pozo sin fondo, es que esto no puede ser. A mí, la verdad, a mí me estaba poniendo muy nervioso escuchar a Juan Carlos defendiendo que Hacienda era la buena y de que había que pagar impuestos y si no te gustaban pagar impuestos, que te fueras del país, ¿vale? O sea, si vas de ese palo, pues bueno. No sé, a mí me puso... ¿Tú lo has escuchado ese podcast? ¿Vale? no, no lo he escuchado. No te, Es que no te lo yo, recomiendo. No te no, lo yo ese recomiendo. tipo ese tipo ya lo he escuchado ya muchas veces. No, no es la primera vez. Y Para, ya sabía de qué para palo iba, ¿no? Sí, para mí sería repetir otra vez lo mismo. A mí solo me gusta cuando habla de la jugada interesante sobre el tema de lavar dinero, ¿no? Que dice cómo lo hace. Pero bueno, el resto muchas veces se pone de parte de Hacienda. Y bueno, yo escucho todos los temas, escucho todas las opiniones.
pero la opinión que tiene ese hombre en según qué temas, pues discierno bastante. Entonces, no quiero ver otra vez el mismo tío repitiendo la misma historia, que ya me sé el cuento. Por eso te has puesto Ujú. enfermo, porque antes de que me ponga otra vez enfermo, ya no me pongo enfermo, ¿sabes? Ya me he puesto antes. Tengo que ponerme otra vez enfermo. Es que yo de Juan Carlos solo había escuchado algún trocito y me había resultado interesante, pero nunca me había topado con su faceta por ir a favor de Hacienda y me llevé la sorpresa cuando lo escuché. Yo Pero esto bueno, lo comparo eh, como a veces la policía, ¿no? Que a veces la policía multa por alguna tontería, ¿vale? Y luego no, tiene que estar pendiente de otras cosas. Mira, ayer, no sé si ayer o antes de ayer, vi una noticia, ¿no? Donde multaban a un señor de 70 80 años por llevar un barco, no sé, le faltaba, yo que sé, algún carné o se le habría caducado, ¿vale? Y ahí sí que tienen medios para ir en medio del mar a multar, pero luego para defender el estrecho de Gibraltar, ¿sabes? No tienen cojones, ¿sabes? Entonces, ahí es como son los extremos, ¿vale? O sea, tampoco ni lo uno ni lo otro. Yo creo que hay que tener, pues con Hacienda pasa lo mismo, ¿no? Hay que tener, pues quizá, más mano dura para la gente que realmente, pues hace cosas hace cosas ilegales ilícitas, y pero ilícitas. coño, ¿sabes? De verdad, como por ejemplo puede ser el mismo gobierno que debe hacer ahí, tiene que hacer unas purrias increíbles, ¿sabes? Pero como están de parte de ellos, no se les investiga. Y luego acaban saliendo al cabo de unos años porque cambian de gobierno y entonces dicen aquí vamos a pillarles a estos, ¿vale? Y entre ellos se pisan la cola o hacen incluso acuerdos y de lo que nos enteraremos. O como cuando vi un reel, ¿no? De una chica que tenía, no recuerdo qué, no sé si era una tienda de ropa, que se estaba quejando por el tema de los impuestos y tenía que cerrar, ¿no? Cuando este tipo de gente a lo mejor que está emprendiendo, ¿no? Que está intentando, sobre todo que tienen negocios físicos, porque los negocios físicos, pues, requieren de una estructura mayor, con lo cual el beneficio es mucho menor a este tipo de gente, ¿no? Que emprende negocios físicos, que yo he tenido también el mío, pues se te hace un mundo poder ya facturar en sí, como para que encima pues tengas todos los impuestos, también los de alquiler, o de compra, de luz, de agua, de, yo que sé, el municipal, de la licencia de la apertura, ahora esto, yo que sé, tienes un montón de mierdas porque también te viene el perito a revisar no sé qué de la estructura, que esto no puede estar aquí, que lo tienes que cambiar. A mí me hace mucha gracia recordando este tipo de cosas cuando los bares tuvieron que hacer lo de la zona de fumadores y zona de no fumadores, ¿sabes? Y tenía que tener unas medidas especiales y lo dijeron, ya no se puede fumar, ¿sabes? Entonces la peña se gastó el dinero, hizo una inversión, mucha gente muy fuerte, ¿sabes? Para luego joderte. Entonces, como que este tipo de cosas y estas leyes tan cambiantes, pues no ayudan, en realidad, ¿vale? No ayudan. Y esto pues lo puedes llevar a muchos ámbitos y entonces yo creo que esta gente, pues que tiene negocios físicos, pues son mucho más vulnerables, sobre todo a los cambios legislativos, ¿no? Que como este que te he puesto de los bares o restaurantes. Entonces, bueno, habría que mirarse mucho más esto, ¿no? Eso que te imponen directamente lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer y lo que te tienes que inyectar, lo que no tienes que inyectar. Y bueno, y podríamos hacer una serie de cosas que ni siquiera tienen ni pie en mi cabeza. Pues así, poco con todo. Y no nos desviamos del tema porque te he cortado. Te he cortado, ya no sé qué estaba diciendo. Bueno, ¿qué estabas diciendo tú? No, sí, el tema de impuestos de sociedades ya habría terminado. Bueno, habría que destacar que dependiendo de la empresa, teníamos impuestos especiales que pueden ser sobre diferentes tipos de producción o valor a extracción del gas, petróleo, condensados, protección de la energía eléctrica, gases fluorados. Bueno, aquí hay una lista de cositas que serían impuestos especiales, pero que, bueno, la mayoría pues no nos implicarían, pero que sepáis que también existen, ¿no? Luego ya Ahora, pasaríamos. antes Sí, de que sigas, sí. o sea, vale, ahora estamos contando los impuestos, ¿no? Que tendría que pagar, pues, un empresario o un autónomo. Y ahora yo te hago la pregunta al revés. ¿Existe manera de pagar menos impuestos como empresario o como autónomo? ¿Y qué impuestos se pueden incidir si es que sí? Bueno, nos hemos saltado de los autónomos todavía porque
cuando tú tienes una empresa, ¿vale? Tú tienes que ser autónomo societario, ¿vale? Si se cumplen unas características en concreto, ¿vale? Con lo cual, la diferencia de ser autónomo directamente o ser empresa, ¿vale? Va a residir en que, obviamente, con una empresa vas a tener más gastos, ¿no? Porque vas a tener el impuesto de sociedades al 15 o al 25%, luego vas a tener que tu cuota autónomo, y por ser cuota autónomo por ser autónomo societario, tu cuota ya no parte de 260, ya parte, la mínima es 305 euros de base, de base, ¿vale? Independientemente de lo que cobres. Si vas a cobrando más, entonces tu cuota autónoma va subiendo, pero la mínima son 300, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Cómo podemos atacar a diferentes impuestos dependiendo si somos autónomo o empresa SL? Si somos empresa SL, donde vamos a poder meterle mano es en el impuesto de sociedades, ¿vale? Ahí lo que vamos a intentar es reducir nuestro beneficio metiéndole el gasto con una empresa que tengamos en el extranjero. Ahí vamos a poder reducir y controlar, sí, No, no tiene por qué ser en el extranjero, podría ser también una empresa dentro del territorio español, ¿no? con una, no, ¿cómo? Sí, pero lo pagarías en el otro sitio. Bueno, pero si estás en pérdidas, podrías meterle, o sea, podrías generar, podrías compensar una con la otra, ¿no? Podrías crear un equilibrio entre Sí, ambas empresas. pero para poderlo hacer exactamente bien ahí, quizá lo que deberías tener es una holder, una holding por encima y repartir beneficio por gastos que tengas en empresas que estén por debajo de la holding y repartir y que hacer como unos beneficios globales de todo. Entonces, Eso se si tienes llama una empresa, Eso se llama lo que tú dices, eso no es tan fácil, eso requiere un proceso y eso se llama sí, consolidación fiscal. Pero ya, o sea, sí, partiendo así tienes que tener unos ciertos requisitos y no es tan fácil. Entonces ahí sí que podrías tú mover dinero entre empresas. Es decir, si una pierde, la otra puede ganar, ¿no? Pero sí, es más, si tú tienes una empresa que es una startup que le quieres meter muchísima inversión y tienes empresas que están generando dinero, lo que haces es el consorcio ese que tú dices y el beneficio que te estaría dando una, una SL se lo metes de inversión heavy a la startup para, para poder tener pérdidas y tener mucho beneficio. O sea, poder hacer que tenga un crecimiento muy rápido metiéndole muchísimo capital, ¿vale? Teniendo muchísimos trabajadores para que pues avanzar más, para poder escalar antes o lo que sea, y tener una startup en pérdidas que te pense los beneficios de uno y tú puedas mover el dinero de un sitio para la otra, ¿sabes? Y la única cosa que pagarías es el 1,25 que pagarías por subir tu, tus beneficios a la holding para después de la holding pasarla a otra empresa. bueno, yo creo que eso Pero sí, habría. también lo puedes hacer como tú dices, ¿no? Pero si tú lo entiendes, si tú tienes una empresa en el extranjero que no pague impuestos porque te eximes de ellos, pues ahí tienes el beneficio real también, ¿no? Sí, sí, También sí, lo sí. puedes hacer Bueno, como tú dices, es obvio. sí, 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 no, no. De hecho, la manera como más sencilla, ¿no? Es justo lo que tú decías, ¿no? Que es la que usamos aquí en Tax Encadenado, que es directamente lo que hago es que si yo ya he tenido muchos rendimientos durante muchos años, pues yo no voy a ser gilipollas. Bueno, sí, porque puede pasar una cosa, que no conozcas herramientas de elusión fiscal, otra es que tengas el nivel de conciencia al ¿no? Que conozcas, que sabes que tienes problemas y que sabes que existe la solución. Entonces, ahí sí, por ejemplo, ya podrías montar una empresa que se llevara ese beneficio mediante o sea, o sea, con facturas justificadas y con precios de transferencia de mercado, ¿no? Ese sería, Ujú. eh, Sí, sí. así, ya dependiendo de tu facturación y tu volumen, porque claro, cuando hablamos de las holding necesitas a lo mejor tener una estructura y una generación de ingresos, una facturación muy grande y tener varias empresas.
Entonces, quizá Ujú. la manera más sencilla y que no le requiere una facturación muy voluminosa podría ser justamente estas estrategias que tú estabas comentando, ¿no? Que es la LLC. Sí, Que, luego tendrías otra vertiente que es que dices, hostia, es que a mí mejor me interesa pagar impuestos, me interesa pagar ese 25%. Entonces, ¿cuándo interesa pagar ese 25%? Pues para demostrar que tienes EBITDA positivo, que demostrar que tu empresa está generando dinero para poder pedir préstamo, ¿vale? Hay una relación y es que tú al banco o a alguien le podías pedir un préstamo de hasta 3 o 5 veces tu EBITDA, ¿vale? Entonces, hay a veces que sí interesa tener un EBITDA positivo, ¿vale? Porque a lo mejor tú estás teniendo un beneficio alrededor de 250.000, pues y con ese EBITDA pues podrías llegar a pedir un préstamo de hasta 1 millón, ¿sabes? Entonces, ujú. imagínate el crecimiento que puede tener tu empresa si pasas de tener caja de 250.000 a tener una caja de 1 millón, ¿vale? Lo que vas a poder invertirlo en crecimiento va a ser muchísimo más alto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay veces que nos encontramos en un sector o un negocio directamente digital, que tú no tienes que hacer inversiones de este tipo, que tú no necesitas ese capital y tú lo único que necesitas es vender y ya está. En esos casos, quizás es mejor, pues obviamente, no pagar impuestos, llevártelo a un país en extranjero y si tienes que hacer inversiones, hacerlo desde ahí, ¿sabes? Ahí está como puedes jugar. Tú puedes negociar también contigo mismo cuánto quiero pagar de impuestos, cuánto quiero desviar, cuánto, ¿sabes? Dependiendo del dinero que tú te quieras ahorrar en impuestos, quedártelo para ti, pero dejar una porción dentro de la empresa para poder pedir préstamos si lo necesito, para poder crecer a una velocidad más grande. O sea, ahí está el juego, ¿sabes? Ujú. Pero es importante conocer estas cosas porque si no vamos a ciegas, ¿vale? Eh, Otra cosa, y lo he comentado, pero quiero hacerlo aquí un poquito más en detalle. Estoy aquí con la chuleta. Vale, aquí. Cuando haremos una SL, si la abrimos nosotros mismos, no nos vamos a poder ahorrar esa cuota autónomo. Vamos a tenerlo que tener sí o sí. El problema de esto es que, como he dicho antes, vamos a partir de pagar de 300 euros para arriba de base, ¿sabes? Esté facturando o no facturando la empresa. Nos vamos a poder beneficiar de ese 15% de empresa de nueva creación. Vamos a tener que pagar la gestoría. Si fuéramos autónomo, también vamos a tener que tener esa gestoría, ¿vale? Si es una SLU, por ejemplo, Sociedad Limitada Unipersonal, pues obviamente, sí o sí nos va a tocar ser el administrador. Bueno, el administrador podría ser un tercero, pero no es lo habitual. Si tenemos más del 50%, yo con mi mujer o con lo que sea, sí o sí vas a tener que pagar autónomo. Si tienes un 33% tú solito, vas a tener que pagar autónomos. O si tienes el 25% del capital y ejerce funciones de dirección y gerencia, pues también vas a tener que pagar ese autónomo, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que antes no sucedía, que si tú eres autónomo societario, porque tienes esa SL y tienes una nómina, ¿vale? Porque en caso de que tengas una nómina, esa nómina, hasta no hace mucho, no se podría deducir como gasto, sino que era como una donación al, al socio de la empresa y que no era obligado, ¿vale? Ahora sí que se puede utilizar como un gasto, ¿vale? Con lo cual impacta en los beneficios que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque ahora sí que ahora es un gasto deducible. Antes no lo era, ¿vale? Con lo cual es algo positivo. Y creo que luego tienes varias opciones, puedes emitir una factura, esa factura puede tener IVA o no IVA, dependiendo de si tu trabajo es dependiente o es independiente. Si es dependiente, hemos dicho, Ismael, que si era dependiente con el resto del equipo, pues tú puedes emitir una factura sin IVA. Y si es una actividad que es independiente del resto de tus trabajadores, pues entonces sí que debería ir con IVA. Luego, pues lo que hemos dicho, puede ser que lo metas puedes tener una nómina, ¿vale?
o puedes tener una factura. Eso va a depender de en qué régimen puedas estar, dependiendo del porcentaje que tú tengas de la empresa, porque si estás en régimen general, porque tienes menos del 25% y más, vas a una nómina de régimen general y entonces ahí te cosen impuestos como un trabajador normal y corriente. En esos casos, a lo mejor te interesa más emitir factura, ¿vale? Porque solo vas a pagar el 19%, hasta un 19% en el IRPF de lo que estés facturando. De la otra manera sería mucho más, ¿vale? Porque le está metiendo seguridad social y un montón de mandangas, que teniendo en cuenta que tú ya estás pagando la cuota de autónomos, que es la seguridad social, pues es como que estarías pagando dos veces por la misma cosa. Entonces, si te lo puedes ahorrar, pues mejor. Entonces, ahí vuelve a ser interesante revisar bien cuál es tu casuística para saber si es mejor estar en nómina o estar o emitir factura. Y yo, por ejemplo, en una de mis empresas, al principio yo tenía una nómina, pero de administrador, con lo cual era un 19%, era como si yo estuviese emitiendo una factura, pero ya venía como nómina. Luego, yo, porque entraron inversores y demás, pues yo tenía un porcentaje inferior, yo ya no podía estar en ese régimen y la alternativa era pasarme a un régimen general donde me cosían impuestos por todos lados o salirme de trabajador, ¿vale? Salirme de estar en nómina y emitir una factura. Y haciendo eso, pues me ahorraba muchísimo más en impuestos. ¿Qué hice yo? Pues obviamente, como a mí no me gusta pagar impuestos, porque ya sé de dónde va, pues cogí la opción 2 y emití factura, ¿vale? En este caso, como mi trabajo dentro de la empresa es independiente, yo sí que meto el IVA, ¿vale? Y para ahorrarme tonterías, pues pongo en una retención del 7% porque soy autónomo societario, o sea, soy autónomo, no societario para esa empresa de principiante, es decir, que era mi primer año, entonces puedo poner el 7% en vez del 15%. ¿Vale? O sea, es que son muchos detalles, es que hay mucha chicha aquí, tío. O Sí, y sea, dependiendo la intentar condensar esto en retención, un directo es, sí, sí, claro, dependiendo del tipo de actividad, pues tendrá retención o no tendrá retención. Que eso también hay un sí, sí, sí. epígrafe, es sección, como una sección, ¿no? Hay como dos secciones en las que tú estás obligado a hacer retención, ¿no? Y si en esa retención tú eres del primer año, pues tú puedes hacerlo al 7%. Que la retención, más que nada, es pues lo que estás es adelantando la parte del IRPF en la misma factura. Eso es lo que es una Ujú, retención, ¿no? Estás metiendo adelantando el dinero que vas a pagar, ¿vale? Y luego a final de año, pues se regulariza. Básicamente es eso. Que bueno, que digo yo ujú, que lo podrían hacer todo de una, en vez de meter sección A, B, C, ¿sabes? Que podrían ir de una, nadie retiene y luego al final de año se hace, se hace todo y ya está, ¿sabes? Déjate de historias. Pero supongo que también lo habrán hecho así para que ellos también vayan cobrando su dinerete, ¿sabes? En vez de estar en tu bolsillo, que esté en el de ellos. Bueno, ujú. pues Sí, sí. sí, Y luego hablando del tema de las nóminas, pues por ejemplo un trabajador que siempre hemos hablado que es que el trabajador ya no puede hacer nada de ilusión fiscal ni nada porque antes de recibir el dinero ya se lo han quitado y lo voy a comentar así un poco por encima para que lo veáis un poquito. Eh, un empleado va a tener que pagar el IRPF que es similar al del autónomo, ¿vale? Partirá del 19% para arriba, ¿vale? Sí que es verdad que cuando cobras menos de X cantidad, ¿vale? Esto lo sabías tú, ¿no? Puedes tener un IRPF mucho más bajo, pero la norma, si tienes una nómina normal y corriente, pues tú, pues a partir de los 12.450 euros, creo, que ya empiezas a pagar ese 12, si no, ese 19% y llega hasta el 47%. Pero es que no acaba ahí, porque ahora eso es solo IRPF. Y ahora tienes seguridad social. Seguridad social tienes contingencias comunes, que es un 23,6%. Luego tienes a las horas extras también se le aplica un 12% si son de fuerza mayor y un 23,6% si no son de fuerza mayor. Luego tienes un 5,5% por desempleo, ¿vale? Y luego tienes un fondo de garantía salarial de 0,20, que esto es Fogasa, esto por si Fogasa. la empresa quiebra. Y yo he cobrado de Fogasa, que aquí es un de estos. Puedes estar trabajando y cotizando y pagando impuestos de fondo de garantía salarial, todo lo que quieras. Ahora, cuando sucede algo,
y la empresa quiebra y demás, solo te pagan hasta 12.000 euros. Si la empresa, como es el caso, te debía 30.000 euros, le da igual porque ellos solo se van a proteger un 12%. Pero me parece súper injusto, porque si yo estoy pagando esa fogasa de los cojones, pam, 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 año a año, y yo acumulo 30.000 euros, hostia, págame hasta 30.000 euros como mínimo, que es lo que he pagado yo. No, no, 12.000 euros, hayas pagado o no hayas pagado esa cantidad. Hostia, a mí yo lo que encontraría normal es que si yo he estado pagando un año de fogasa y solo he metido en ese cajón 5.000 euros, pues que me protejan hasta 5.000 euros. Pero si he metido 30.000 euros en ese cajón, pues quiero recibir hasta 30.000 euros. Eso es lo que me parecería justo y equitativo a lo que tú has metido en esa bolsa. Porque si yo pago un seguro y solo me cubre hasta 12.000 euros, pues es una mierda, ¿sabes? Porque hay a veces que la deuda es más alta. Y si tú has estado ahí cotizando un huevo de tiempo, pues otra estafa más. Entonces, ¿Vale? el que está en nómina, ¿tiene alguna manera Y de no, eludir? no, ese pringa porque se lo han quitado antes de que reciban el dinero. La única manera es que pueda decirle a su jefe, dice, oye, que yo quiero ser autónomo, ¿sabes? Yo he visto Pero, una, y que, pero es un poco revesada, ¿sabes? Que no a ver, sigue siendo, pues una de las estrategias que puede servir. O sea, no es como tal ilusión fiscal, pero sí, yo diría que es como una especie de híbrido. Un asalariado en nómina, que al final, pues, le quitan pues lo que tengan que quitarle de su IRPF. ¿Hay alguna manera de poder hacer ilusión fiscal? Yo te diría sí y no. Te diría no porque ya se lo han quitado antes de que le llegue el dinero a su cuenta bancaria. Y te diría sí porque existe una manera en la que el trabajador puede percibir ese dinero en formato oro. Pero esto tiene unas condiciones. No puede ser más oro de del inversión. 30% de su salario y lo recibiría como oro de inversión. Pero este oro de inversión tiene pues unas características que cumplir. Y estas características que se tienen que cumplir tienen que estar dentro de un contrato en base a unos objetivos que puedan ser medibles y con un mínimo de 2 años. Ujú, Es decir, que el trabajador percibiría ese dinero después de haber llegado a los objetivos después de 2 años. La empresa se lo deduciría como gasto, ¿vale? Y el trabajador habría estado ahorrando en un activo el cual se tiende a revalorizar con el tiempo. Con lo cual ujú. está ganándole dinero al dinero, por así decirlo, ¿vale? Sí, sí, sí. Y ahí también es una manera que tiene la empresa de retener al trabajador y de tener pues unos objetivos que cumplir. Es decir, pues bueno, salen ganando. Y me parece que luego en la renta del trabajador también tiene una exención de no sé cuánto porcentaje, no sé si era un 20 o un 30% también en la declaración de la renta del trabajador. Así que, bueno, oye, puede ser también una manera también de incentivar. Lo que pasa que yo no conozco ninguna empresa que haga este tipo de cosas, pero existe, o sea, se puede hacer, ¿vale? Yo no creo que sea algo Ujú, muy común, pero ostras, pagar en oro, pues puede ser muy interesante, o pagar en Bitcoin, también podrían pagar en Bitcoin, ese 30% en la nómina, ujú. ¿no? Sabes que se tiende a revalorizar, oye, pues sería también interesante. Sí, yo lo que proponía era, digo, hostia, pues me paso a autónomo, te emito una factura y pago menos en impuestos. Eso tiene un régimen que se llama autónomo trade o algo así, o contrato trade. El problema que tienes con eso es que si estás mucho tiempo con ese tipo de contratos, donde tú eres autónomo y solo trabajas para una empresa, se te podría declarar como falso autónomo, ¿vale? Entonces, la manera de evitarlo es intentar buscar que los ingresos, al menos un 30%, venga de otra empresa, ¿vale? De tal manera que de una misma empresa no venga más del 70%. Así te podrías proteger. Si no, ¿qué pasaría? Que serías un falso autónomo. Realmente tú tendrías que estar en nómina de esa empresa y ya está. Y eso Hacienda también lo va buscando porque
se estarían ahorrando muchísimo dinero en impuestos y eso a Hacienda ya sabemos que no le gusta nada, ¿vale? Pero sería una opción. Y ahora me ha venido un caso a la cabeza, que es el de Globo. A Globo le metieron una multa de millones, no voy a decir la cantidad de millones porque estaría mintiendo, pero una borrada de millones. Simplemente porque estaba considerando a todos los, ¿cómo se le llaman? Raiders, ¿no? Sí, Como, sí, a los ciclistas, sí, a los que hacen el delivery. a los repartidores, sí, como autónomos. Y eso, pues como la mayor parte lo percibían de Globo, pues eso, ¿qué pasaba? Que lo declararan como falso autónomo. Y entonces, al final acabaron llegando como un acuerdo donde una parte de las trabajadores que trabajaban para Globo como repartidores tenían que ser autónomos y otros tenían que ser de puestos en nómina. ¿Qué pasa? Que prácticamente ningún repartidor quiere estar en nómina. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en nómina, tú tienes una hora de entrada y una hora de salida. Y con Globo lo que sucedía es que cuando a ti te interesaba, te ponías a trabajar. Y ahí cuando a ti te interesaba, dejabas de trabajar y punto pelota. ¿Sabes? Entonces eso al repartidor le da una flexibilidad impresionante. Y trabajo cuando puedo trabajar. ¿Sabes? Y cuando no puedo, pues no trabajo. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué situación se encuentra Globo? Que ahora tiene lista de espera de gente, repartidores que intentan trabajar como autónomo, pero como tiene que estar proporcionado, él no puede meter a más gente como autónomo y luego tiene casi un 30% vacante de posición de repartidor en nómina. Y las personas no quieren estar ahí, ¿vale? Hacienda, todo esto lo hacía con un movimiento de decir que así el trabajador estaría protegido, porque tú a un repartidor que es autónomo lo echas y punto y no tienes que pagar nada de impuestos, ¿vale? Ni de despidos ni nada. En cambio, cuando está en nómina, pues es más difícil poder echar a esa persona. Entonces, Hacienda lo hacía para proteger al repartidor, ¿vale? Lo hacía con esa buena intención, pero en realidad la intención es recaudar más dinero. ¿Qué pasa? Que el trabajador no quiere estar protegido, lo que quiere es tener libertad. Y el tío, Oscar Pierre, decía, es que la agencia, o sea, la Hacienda, no se ha sentado en ningún momento con ningún repartidor para saber y entender cuáles serán las necesidades reales de este tipo de personas. Y entonces lo único que han puesto es implantar su ideología y el punto pelota. Al final, el resultado, pues, que es una mierda. Y es que esto pasa absolutamente con todo, porque quienes ponen las leyes no tienen ni puta idea de cómo está ese sector. Dice, pues yo opino que debería ser así, sin ningún tipo de estudios, sin nada. No, yo voy a vender que vamos a hacer esto para protegerlo, porque es muy populista, porque hay muchísima gente que lo ve en las calles para poner como malo a la empresa de Globo que se beneficie, se aprovecha de estos pobres repartidores que no tienen ni voz ni voto y que los tienen como autónomos como si fuesen esclavos, totalmente desencajado con la realidad. ¿Vale? Simplemente es otra prueba de ineficacia a la hora de proponer unas leyes u otras. Pero no Pero bueno, era que que los de la empresa de Globo, como les obligaron a meterlos en nómina, yo creo que los abogados le dieron una vuelta y entonces al final dijeron, ostras, pues que ellos puedan elegir, para al final la diferencia entre un asalariado a un autónomo es que el autónomo al final elige cuándo trabajar y si quiere trabajar. Es decir, porque yo tengo un sí, cliente, si quiero, y si no, no cobro. Entonces dijeron, ostras, pues lo que vamos a hacer es creamos la aplicación y en base a esta aplicación que la gente elija cuándo quiere trabajar. Y entonces nos saltamos la norma de que tiene que estar en nómina. Eso es lo sí, que a mí me suena. pero sí, es que es así. Simplemente que les impusieron que tenía que haber una proporción, ¿sabes? Aunque todo el mundo escogiera ser autónomo, no podía ser que fuese todo el mundo. Entonces lo que dice es que, dice, vale, pues tengo una proporción, puedo tener, me lo invento, a 100 repartidores de autónomo y a 50 en nómina. El problema es que tiene gente de espera para ser autónomo y no hay nadie, o prácticamente casi nadie, que aplique para estar en nómina. Entonces, claro, hay una descompensación y no pueden adquirir más gente como autónomo si no hay gente en nómina. Entonces, lo que le pasaba es que tengo lista de esperas para trabajar gente como autónomo y en nóminas pues tengo vacantes.
y no hay tutía de mover eso porque la gente no quiere esa implantación que han impuesto. Simplemente y llanamente eso. Vale, genial. Y para acabar ya el directo, porque ya son las 9:05, faltaría el tema de jubilados, que Jubilados. esto creo que te lo has mirado tú mejor, ¿no? Bueno, Hablando de jubilados. bueno, jubilados. eh, Todo, como no me he jubilado, tampoco me he informado exageradamente mucho. Pero bueno, la idea básica de los jubilados es que al final tributan como rendimientos del trabajo. Es decir, va a la misma escala que cualquier trabajador, ¿vale? Teniendo esto claro, ¿qué pasa Pero un momento, un momento. si... A mí me parece muy curioso que una persona que ha estado cotizando todo este tiempo para después tener un sueldo, que ese sueldo vuelva a cotizar. O sea, que vuelvas a pagar impuestos sobre algo que teóricamente mereces cobrar. Sí, sí, bueno, eso O de lo sea, mereces, otra... eso de lo mereces es muy subjetivo, porque para el gobierno te lo mereces, pero vas a volver a pagar, porque así también vuelvo a cobrarte. O sea, entonces, pago Es los que no tiene impuestos de sentido. los impuestos. Es que es Claro, surrealista, Fede. Es que yo quiero igual. Es surrealista. pero eso es lo mismo, cuando, como el impuesto de donaciones o herencias, ¿no? Que tú, por algo que ya han pagado tus padres impuestos, tú tienes que volver a pagar impuestos. Pues esto es lo mismo. Tú, por O un sea, sueldo que está cobrando, que has pagado impuestos, que luego te vuelvan a cobrar no menos, los mismos impuestos, como rendimientos del trabajo. Esa es la cosa. sí, sí. Es Entonces, ahora que cuando me es dicen, una locura. no, es que yo no voy a tener para jubilación. Y yo digo, hostia, ¿y si coges ese dinero, en vez de para la jubilación, lo aparcáramos para otra cosa, con una inversión más segura, como por ejemplo podría ser el SP500, que te da una rentabilidad, pues no mucho, pero son 5, 4, 6, ¿vale? Pues al final de cuando tú te murieras, pues te tendrías millones. Es decir, cobrarías mucho más que si tú lo hubieras destinado a la pensión. O coger una porción, ¿vale? Y que directamente tú la gestionases. Es decir, en vez de que ellos te la cobrasen, porque es que ni siquiera sabes si vas a llegar, pero ellos ya te la han cobrado. Y mucha gente lo dice, no, 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 yo es que quiero cotizar para la pensión. Pero primero, uno no sabe si vas a llegar a los 65, a no ser que te suban a 66, 67 y luego lo que dure, porque a lo mejor llegas a los 65, ¿cuánta gente conoces tú que se haya jubilado y luego al año siguiente ha palmado? Porque yo conozco muchos, ¿vale? Entonces es una edad bastante, pues, jodida, por así decirlo, tanto en lo Sí, y si, monetario, y si palmas, ese dinero que iba para ti, ¿hacia dónde va? no, no, Se se lo lo quedan queda ellos, para otro. Bueno, se lo quedan ellos para otro. básicamente, ¿vale? Eso es como, yo te lo digo, es que por el impuesto de herencias pasa lo mismo. Y yo he escuchado, me dicen, no, es que no te mereces tener esa herencia porque lo han trabajado tus padres. Vale, pero yo tengo que pagar impuestos, porque el gobierno también paga impuestos por esa norma, ¿no? Porque si yo tengo que pagar impuestos encima de mis padres, se lo va a quedar el gobierno y el gobierno no va a pagar un duro. O sea, ellos sí se lo pueden quedar, porque como la norma es de ellos, se lo pueden quedar sin pagar impuestos. Oye, ¿por aquí que estamos locos o qué? ¿Sabes? No se mide con el mismo nivel, ¿sabes? Con la misma vara a todos, sino el contribuyente es el esclavo, es claro. Para mí es claro y evidente. Y te están atizando constantemente. Entonces, bueno, yendo un poco ya a cómo podemos reducir la cuota de jubilado. ¿Qué opciones tienen los jubilados? Yo, hay como dos grandes aristas, ¿no? ¿Para dónde tirar? Una sería, puedes irte a un país como puede ser pues un país latino, donde a lo mejor te van a cobrar un tipo impositivo menor que en España, pero el nivel de vida es mucho menor. Es decir, que si tú cobras 1.200, 1.300 euros, yo qué sé, me lo invento, y en Perú te cobran el mismo impuesto que en España, aunque te cobrasen el mismo, el nivel de vida es prácticamente la mitad. Con lo cual puedes hacer el doble de cosas pagando el mismo tipo impositivo. Esa sería una manera, ¿vale? Entonces, habría que mirar qué países te permiten hacer eso, ¿vale? Porque seguramente incluso en los países latinos incluso acabes pagando menos que en España. Entonces, habría que revisar un poco esa parte. Pero luego hay un país que sí, que me he mirado más, ¿no? Que es bastante interesante, además te dan una visa para ello, que es Panamá. Panamá te da un visado de jubilado. Antes teníamos el NHR para Portugal, que se ya lo quitaron,
Y ahora tenemos, pues bueno, tenemos esta opción que te he dicho, irse a un país de menor tributación y de menor coste de vida, o irse a Panamá, donde tienes un visado especial de jubilado, que si tú tienes es un ingreso superior a 1.000 euros, a $1.000, está exento de impuestos. Además, tiene una serie de características que te van a permitir, que lo tengo por aquí también en una chuletilla, como has hecho tú, una serie de beneficios, ¿vale? En esa visa de jubilación, como pensionado en Panamá. ¿Qué esto es? Bueno, te lo voy a leer un poco, ¿no? Tienes 25% de descuento en facturas de servicios públicos, 25% de descuento en boletos aéreos y 30% en otros transportes, un 15% de descuento en préstamos realizados a tu nombre, reducción del 1% en hipotecas de vivienda de residencia personal, 20% de descuento en facturas médicas y 15% en servicios hospitalarios si no te aplica el seguro. 15% de descuento en exámenes dentales y de la vista, 20% de descuento en medicamentos, 20% A de descuento en Panamá. facturas por servicios profesionales y técnicos, 50% en entradas de sala cine y eventos culturales y deportivos, y 50% de descuento en hoteles de lunes a jueves, 30% fines de semana. Y los rendimientos por más de $1.000 no tributan, están exentos. Oye, pero yo me quiero llevar a mi familia. Bueno, pues por cada persona de tu familia que tú te traigas, puedes hacerlo perfectamente, pero se le incrementa $250 por persona. Así que Panamá se posiciona como uno de los sitios a nivel impositivo como jubilado mejor. Pero también tenías que tener en cuenta el otro que he comentado. ¿Qué te parece? Me parece que mi padre lo voy a llevar a Panamá. Que bueno, que luego también, ya sabemos que en Panamá, a nivel fiscal, como empresarios o como persona física, también tenemos bastante beneficios que si quieres ya entraremos otro día en hablar de Panamá, porque ya sabes que también estamos mirando Ujú. cositas en Panamá, que bueno, no voy a adelantar mucho, pero estamos informándonos bastante para hacer cositas en Panamá. Porque, bueno, suena bastante interesante a priori. Así que, bueno, esto ha sido todo lo que hemos comentado en el día de hoy, que nos hemos tirado rato, prácticamente 1 hora y cuarto. Y hay alguna preguntilla que he visto por ahí, que si quieres la contestamos. Que por cierto, Dale. si alguien quiere hacer alguna pregunta, es su momento. Mira, por aquí en YouTube nos preguntan, quiero preguntarte ya que estoy en chat. Mi pregunta, ¿cómo hacen para tributar en Portugal y vivir todo el año en España con coche, matrícula española, piso, participar en actividades deportivas y que Hacienda ni la policía te investigue? Esto te preguntan por YouTube. ¿Quieres Bueno, contestar? eso tiene pinta, porque, bueno, yo tengo mi opinión de eso, porque eso en realidad no estaría en la zona gris directamente, esto estaría en la zona de comenzar a hacer cosas ilegales, porque en realidad, si eres residente fiscal en Portugal, significa que vas a tener que pasar más de 173 días allí y deberías tener tú la capacidad para poder demostrar eso. ¿Cómo se puede hacer eso? Con pagando un número de teléfono allí, teniendo un piso alquilado allí con tu nombre, eh, pagando alguna factura de la luz allí en ese piso, eh, haciendo ese tipo de cosas. Y eso lo puedes hacer de Strangis mientras a la vez estás teniendo vida aquí en España. Pero ahí estarías trampeando en realidad, ¿sabes? Entonces, si estás esperando una respuesta de cómo se hacen cosas ilegales, pues aquí no las damos. ¿Que lo puedes hacer? Sí, pero ahí está ya siendo travieso, ¿vale? Ahí está siendo travieso. Entonces, cuando tú realmente quieras ser residente fiscal de otro país, pues hazlo, no simplemente por la tributación que puedas tener o los beneficios fiscales, sino porque también sea interesante estarte allí, ¿sabes? Porque si no vas a estar intentando constantemente tener que demostrar una cosa que no es verdad, ¿vale? Aún así, el irte de ser residente fiscal en español no es sencillo, porque ellos te van a intentar buscar todo lo posible para demostrar que sigues siendo residente fiscal aquí en España. Pero si lo consigues, eso no significa que España pues intente vincularte de alguna manera aquí en España de nuevo para poderte traer la tributación aquí en España. Esa sería mi contestación. No sé si tú quieres añadir algo.
Sí, ¿no? Sobre la pregunta para hacer tributar en Portugal y vivir todo el año en España, pues aquí hay varias cosas que me echan para atrás, ¿no? Porque con matrícula española, tener un piso y encima participar en ciertas actividades, pues no sería la mejor manera de hacerlo bien. Porque si al final lo que tú quieres es, o sea, lo que entiendo por esta pregunta es que tú tienes que demostrar, o sea, si tú consigues demostrar aunque tú no vivas ese tiempo, esos 183 días en Portugal, pero si tú consigues demostrar que sí has vivido más de 183 días, pues al final pasa a ser legal. Pero yo aquí tengo esa pregunta, ¿no? O sea, ¿tienes ganas de pasar por un proceso de atarlo todo bien? Por poder puedes, pero ¿tienes ganas de atar todo el proceso y la estructura para demostrar que vives en Portugal aunque no lo hagas? Si tu respuesta es quieres pasar por ese proceso, aquí varias incongruencias. No podrías tener un piso en España siempre que no lo tuvieras alquilado. No podrías apuntarte a eventos deportivos, o sí, como residente fiscal portugués, pero siempre y cuando pasaran más de 183 días en Portugal. ¿Por qué? Porque entonces se podrían coger ciertos recibos o ciertos apuntes que tú hagas en España y eso podría jugar en tu contra. Entonces te estás poniendo piedras en el camino haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Lo tendrías que atar muy, 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 muy bien. Entonces, ¿te conviene tener ese perfil de riesgo? Pues eso ya pues sería cosa de la persona. Pero por poder puedes, ¿vale? Por poder puedes. Ahora, tienes que ser capaz de justificar y demostrar que has estado más de 183 días, ¿vale? Cuando es simulación es porque lo estás simulando, pero si tú eres capaz de demostrarlo, ya no sería simulación. Entonces hay como una línea gris y fina que, bueno, pues, según tu estructura y como seas capaz de demostrarlo, pues estarías dentro o estarías fuera de la ley. Esa sería mi contestación. Por poder, así que puedes elegir hacerlo. Pero si lo haces, tienes que atenerte a todas las consecuencias y atarlo todo muy, 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 muy bien, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bueno, mi gente, tenemos 1 hora y 20 minutos de directo. Ahí nos hemos pasado. Así que nada, vamos a A ir, cenar. si no hay ninguna preguntilla más, vamos a ir a cenar. Y bueno, quiero decir que después de toda esta chapa monumental e interesante también a la vez, bueno, ya sabéis que tenemos todos los servicios de creación de empresas en el extranjero, tanto si es LLC como si es empresas en Estonia o empresas en Dubái, y también consultorías para ver cuál es vuestro tipo de estructura, cómo estáis funcionando, qué os interesa más, pues podéis aprovechar. Tenemos todos estos servicios para la gente que ya está generando ingresos y, bueno, se lo están follando en impuestos, pues que sepáis que nosotros nos encargamos de toda la gestión desde cero hasta, hasta el acompañamiento para que no estéis solos. Y luego también tenéis todo lo que es todo es el proceso educativo de formación para que lo podáis hacer vosotros, ¿vale? Así que nada, que cualquier cosa que tengáis podéis escribirnos un mensaje, un DM en Instagram, bueno, en YouTube tenéis ahí toda la retaila de nuestras redes o incluso también tenéis ahí el formulario para que lo podáis llenar y podemos conversar con vosotros y contaros vuestras mierdas de empresa para que os podamos ayudar a quedaros con la pasta, ya sabéis, y calentita en vuestro bolsillo, que no se la queden estos cabrones. Así que no sé si quieres añadir algo más y si no, nos vamos a ir. No, acabo. Vale, genial. Pues listo. Lo vemos. Fede, estoy pendiente de lo tuyo, que ya tenemos buenas noticias y para la semana que viene seguimos sumando cositas. ¿Vale? Así que nada, venga, disfrutar del fin de semana que se viene para quien tenga fiesta. Así que nada, chavales, ya sabéis, siempre vuestro bolsillo, mantenerlo Contento. contento, eso es. Chao, chao. Chao, chao.